Fordismo no es otra cosa que, disgregando un poco la palabra, viene de las fábricas de Ford, ¿ya? Ustedes se acordarán un poco más por la marca de coches Ford, ¿no es cierto? Que son las marcas de vehículos que lleva el apellido de Ford en Estados Unidos, marca de vehículos iniciales que conglomeró bastante gente en sus centros laborales. Entonces, a raíz de esto, pues se plantearon algunos nuevos conceptos también. Estamos hablando de épocas muy antiguas, ¿no? Los 50, 60, etcétera, 70, por ahí. O más antes, ¿no es cierto? Los años 20, 30, perdón. Entonces, sus particularidades fueron las siguientes. Existe un gigantismo, integración vertical, producción masiva de bienes de consumo, durable, utilización de tecnologías basadas en máquinas de propósitos únicos y división social y técnica del trabajo basada en técnica basada en la utilización de la cadena de montaje. La combinación de producción en serie y consumo masificado generó un crecimiento elevado de las economías occidentales a lo largo del gran periodo de expansión que se inicia con el final de la Guerra Mundial. Si se dan cuenta, pues el final de la Guerra Mundial, estamos hablando de los años 30, 40, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero fundamentalmente desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significaba todo lo que acabamos de leer? Que las empresas empezaban a crecer masivamente, por eso en estas épocas las empresas tendían a ser masivas, es decir, una empresa más o menos se caracterizaba por la cantidad de trabajadores que tenía pasando los 100, ¿sí? 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 trabajadores, ¿no es cierto? Ese era el modelo de empresa por la cantidad de trabajadores que se tenía y además, por la cantidad de producción, como dice acá. Entonces, acá hay el gigantismo, voy a cambiar al lápiz. Entonces, el gigantismo, ¿sí?, tiene que ver entonces con el consumo masivo, ¿sí? La gente empezaba a consumir demasiado. Salen los autos, empiezan a venderse, todos quieren tener autos. Se empiezan a fabricar guantes porque hace frío, todo el mundo compra guantes, por tanto hay que fabricarlos por miles. La guerra, ¿no es cierto? La guerra, por eso dice acá, la guerra fue quien generó este concepto de consumo masivo también. Es decir, hay no sé, 50,000 soldados en el frente que necesitan botas, pues hay que fabricar 50,000 botas y además hay que hacerlas de la manera más rápida posible con el criterio siguiente, fíjense, producción masiva, esto ya hemos dicho, bastante, ¿no? Además, debe ser durable, o sea, no, esas botas no pueden regresar en una semana, el combate va a durar años, entonces tiene que durar. Se tienen que utilizar tecnologías basadas en máquinas de propósitos, en máquinas de propósitos únicos, aquí está, propósitos únicos, o sea, había una máquina que hacía una sola cosa, cosía, 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 la otra prensaba, 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 la siguiente pegaba, 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 el otro pintaba, 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 ¿no? El otro, no sé, entonces habían procesos secuenciales, por eso dice acá, división social y técnica del trabajo basada en la utilización de la cadena de montaje. O sea, se empezaba, entra la materia prima, ¿sí? Vamos a suponer que estamos fabricando, no sé, otra vez cascos, digamos, ¿no? Entonces, entraba el plástico a un molde, se fundía, en el otro se fundía, en el otro tomaba un molde, en el otro salía del molde, en el otro se la probaba, en el otro se la pintaba, en el otro sus carrilleras, en el otro, ¿no es cierto? Entonces, había una sucesión de pasos, tal como lo que hoy en día todavía ocurre, pero con la robótica en el proceso de, por ejemplo, de fabricación de vehículos, ¿no es cierto? Uno pone la llanta, el otro pone la carcasa, el otro pone el volante, el otro pone una cosa. Entonces, este proceso de utilización de la cadena de montaje
había iniciado justamente su producción en masa a partir de lo que había exigido la producción en masa en la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, porque, por ejemplo, utilizar, uniformar los ejércitos alemanes, ejércitos de los aliados, pues especialmente los alemanes, que son los que van a terminar industrializando el mundo después de la guerra, o durante la guerra, mejor dicho, y Estados Unidos no se va a quedar atrás y entonces va a plantear igual otro concepto de industrialización. Y entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Va a ocurrir que esta generación de empleo masivo significaba entonces que para producir 50,000 botas al día, pues se necesitaba una infraestructura monstruosamente grande, se necesitaba al contratar a los empleados por encima de 100, 200, 300, ¿no? Miles de trabajadores, y como los hombres iban a la guerra, pues las mujeres se ponían a hacer prendas, ¿no es cierto? Ropa para la guerra, o sea, eh, en fin, el empleo masivo nació justamente también en la guerra. En Alemania no fue mejor porque en Alemania inclusive se utilizó bastante mano de obra judía y además nos pagaban, toda la historia que conocemos. Pero de lo que estamos hablando es que Ford se da cuenta que para desarrollar una empresa se necesitaba masificar a la producción. Entonces, hasta, a ver, hasta hace algunos años atrás, inclusive hasta debe ser como algo de 10 años atrás en promedio, todavía las empresas se medían por la cantidad de trabajadores que tenían y por lo masivo que representaba su producción en términos empresariales. O sea, American Airlines, por ejemplo, una de las empresas más transnacionales grandes en transporte aéreo de pasajeros y de carga, etcétera, pues sus empleados sobrepasaban fácilmente los 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 empleados en el mundo. O sea, su infraestructura empresarial era mundial. La capacidad de contratación era tan grande que entre empleados a veces ni se conoce, pues, imposible, ¿no es cierto? En una parte del mundo hablaban un idioma, en otra parte del mundo hablaban otro idioma y así. Entonces los gerentes eran pues personas que casi ni se los ve porque manejan estructuras piramidales tan grandes que representaba además costos muy elevados en maquinaria, en aviones, imagínense, cargas, administración de repuestos, gasolina, o sea, todo lo que representa el costo. Entonces, hasta algunos años atrás todavía teníamos este proceso masivo, es decir, que las empresas se medían por no solamente por su productividad, sino también por su masiva cantidad de gente que eran parte de las empresas. ¿Ya? Por eso el hábito, por ejemplo, de nuestros padres de familia, que hoy en día, digamos, están bordeando los, no sé, 60, 70, 80 años para, en promedio, inclusive para arriba, tienen ese concepto que nos han dejado a nosotros y todavía nosotros en generaciones jóvenes mantenemos, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese concepto? Es decir, tienes que encontrar un trabajo, tienes que quedarte ahí, ¿ve? Y tienes que asegurarte. Y además, tienes que hacer un sindicato, o sea, este tipo de cosas nacen justamente en este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque la producción era esa, es decir, uno buscaba entonces la fábrica más grande que había en su contexto laboral y la fábrica donde había más cantidad de gente, porque ahí más o menos los centros mineros Comibol, ¿no es cierto? Estas empresas eran más o menos, tenían ese concepto de trabajo masivo, cadenas de producción, este, porque el consumo era masivo, también el gobierno vendía directamente afuera. Entonces, eh, como decimos acá, esto hace que la economía haya crecido en estos países donde se ha aplicado bastante este concepto de lo masivo, del gigantismo que había planteado Ford, ¿no es cierto?, en su época. Entonces, este concepto hace que las empresas crezcan así como globos. Eh, Pero acá yo debo agregar un detalle importante, ¿no? Eh, Resulta que desde la aparición del Internet,
Y todo lo que representa el mundo del Internet, ustedes saben bien, por ejemplo, el Internet ha hecho caer empresas masivas, ¿sí? Y ahí por ahí hay uno en el Facebook, alguien publicó, dice, pues Kodak, ¿no es cierto? Era una empresa grande con miles de empleados en el mundo hasta, hasta que aparecieron los teléfonos celulares con cámara fotográfica incorporada. Las empresas masivas de telefonía, como en el caso de La Paz Cotel, ¿no es cierto? Y todas las cotas en Santa Cruz, Cordeor, todas las cooperativas de teléfono que habían en Bolivia por cada departamento, eran empresas grandes que eran grandes en tanto la gente consumía masivamente la telefonía mediante el cable conectado a un conector y con la acometida por el poste, ¿no es cierto?, distribuida al igual que la red eléctrica. Entonces eran empresas grandes porque el consumo era masivo de telefonía, ¿no es cierto? Las oficinas tenían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho líneas de teléfono. Cuando la empresa era más grande, tenía más líneas de teléfono. ¿Por qué? En una línea estaba un cliente, en otra línea estaba otro cliente, en otra línea el repuesto, otra línea para gerentes, otra línea para, o sea, tantas líneas en tanto, ¿no es cierto? Era masivo esa empresa. Entonces las empresas también tenían ese propósito. ¿Qué ocurre cuando aparece la telefonía celular? Eso se viene abajo porque ya los costos en algún momento fueron caros, pero llegó hoy en día un joven con algo de ahorro, pues se puede comprar un teléfono y no necesita pertenecer a una cooperativa de teléfonos, ¿no es cierto? De hecho, no pertenece. Entonces, cooperativas han migrado a otros servicios por Internet porque de otro modo hubieran caído. Entonces, el Internet y todas sus bondades y sus peligrosidades, etcétera, han hecho que las empresas que planteaba Ford caigan, ¿sí? Caigan y se reduzcan a una empresa de una persona, una empresa de dos personas, una empresa de tres personas, una empresa familiar, es decir, que eso es lo que normalmente también existe. Es decir, el mundo global ha hecho que este concepto caiga, pero no del todo, porque resulta que hay empresas que han mantenido y de hecho, dependiendo de cómo se clasifica esta empresa, necesita muchos empleados. Por ejemplo, yacimientos fiscales bolivianos, por más que haya avanzado la tecnología, no va a dejar de prescindir de grandes cantidades de empleados, ¿sí? ¿Por qué? Y tampoco va a dejar de ser una empresa masivamente grande. ¿Por qué? Porque tiene que expandirse todavía. De hecho, no está del todo expandido. De modo que tiene que seguir creciendo su capacidad de producción. Su cadena de producción tiene que continuar, ¿no es cierto? Y así podemos ejemplificar varias empresas que en lugar de reducirse por efecto de las nuevas tecnologías y del Internet, tienden a mantenerse o a continuar creciendo. Por tanto, esto quiere decir que el Fordismo no está del todo decadente, sino que el Fordismo lo que va a ayudar es a interpretar y a poder aplicar estos conceptos cuando todavía se las puede utilizar. Una empresa de transporte, por ejemplo, que quiere crecer, ¿qué hace? Necesita masificar. ¿Qué cosa? Flotas de transportes, vehículos, minibuses, radiotaxis, ¿no es cierto? Entonces, estas empresas, por ejemplo, de transporte que hay, teleféricos, Pumacataris, etcétera, tienden a masificar gente y tienden a incrementar su capacidad infraestructural. Entonces, a pesar de la tecnología. De hecho, se valen de tecnologías nuevas y del servicio de Internet. Entonces, no van a rebajar, ¿no es cierto? A menos que lo que veamos más adelante ocurran otros efectos, pero un tanto difícil, ¿no? Ese sería más o menos la mirada que haríamos y la revisión que haríamos del tema del concepto del Fordismo.